Bienvenidos a la séptima sesión. Con esta séptima sesión nosotros vamos a culminar ese segundo módulo que tiene que ver con las recomendaciones hacia la palabra. Y en esta ocasión vamos a revisar la recomendación de aprender a concentrarse. Y vamos a utilizar el texto en Hechos capítulo 8, verso 30, según la versión de HH, es decir, Dios habla hoy. Dice así: Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Pues bien interesante, ¿no? Porque cuando yo oigo estas expresiones, me doy cuenta de que el interés del etíope era saber si lograba mantener la concentración en ese texto. Tal vez, quién sabe cómo lo habría visto, ¿no? Como que muy metido en el asunto, concentrado en lo que estaba, tratando de entender. Y si bien es cierto de que cada una de estas recomendaciones van ligadas unas con otras, aquí quiero enfocarme específicamente en el punto de la concentración. Nosotros tenemos que aprender a estar concentrados a la hora de estudiar. Bueno, y no solamente a la hora de estudiar, en cualquier cosa que nosotros hagamos debemos aprender a estar concentrados en lo que hacemos. Porque cuando perdemos la concentración podemos contribuir a un error tremendo, a un accidente inclusive. Ya hablamos en temas anteriores de la imprudencia, hemos hablado en temas anteriores de prestar atención y bueno, pare de contar, pero enfoquémonos. Por eso lo importante en este punto, en esta recomendación, la voy a basar en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con mantenernos enfocados. Mantenernos enfocados. Eso es lo primero que debemos aprender. Y caramba, no es tan fácil mantenernos enfocados. ¿Por qué lo digo? Porque para mantenernos enfocados nosotros tenemos que estar en lo que estamos. ¿Ok? Bien sea que nosotros estemos en nuestro lugar de trabajo, bien sea que nosotros estemos en el salón de clases, como lo dije al principio, donde sea que nosotros estemos, debemos estar en lo que estamos. Así que nosotros no podemos desconocer el hecho de que cuando estoy en el trabajo, tengo que estar enfocado en el trabajo. Que cuando yo estoy estudiando, tengo que estar enfocado en los estudios. Es tan sencillo como eso. Este principio no tiene nada de complicado. Y es importante que nosotros lo podamos entender. A ver, ¿qué ocurre? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto mantenernos enfocados? Por una sencilla razón, esta que está aquí. No en vano a esta la llaman la loca de la azotea, criollamente hablando. Y no es mentira, es verdad, porque la mente divaga demasiado. Mire, es impresionante cómo nosotros somos buenísimos para distraernos. Nosotros somos espectaculares. Nos cuesta un montón mantenernos concentrados. ¿Por qué? Porque somos fáciles de distraernos. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros entender en este punto? Que la mente se va muy fácilmente y que si no mantenemos una postura de concentrarnos en las cosas, podemos fácilmente distraernos. De hecho, estamos haciendo algo, oímos un ruido y enseguida nos volteamos y ya perdimos la concentración. Vemos que alguien pasa, vemos que alguien grita, vemos cualquier situación y ya estamos entonces distraídos. No nos logramos concentrar como deberíamos. Entonces, básicamente, entender el concentrarnos no es difícil, pero el punto es cómo nosotros nos podemos mantener enfocados. Bueno, hay una buena o mala noticia, no sé cómo usted la puede percibir, pero la única manera de que nosotros podemos mantenernos enfocados es eliminando los distractores. No hay otra manera en que nosotros podamos mantenernos enfocados. ¿Qué debemos hacer entonces? Eliminar los distractores. Y quiero mencionarte algunas de las cosas que nosotros deberíamos eliminar si queremos concentrarnos, bien sea en el trabajo, bien sea en las clases o bien sea en la actividad que nosotros estemos desempeñando. Lo primero que quiero que veas, la televisión, el celular, las redes sociales, esos son distractores. Lamentándolo mucho, tenemos una muy mala costumbre, hemos desarrollado muy malos hábitos de depender muchísimo
de la televisión, de lo que las noticias dicen, del celular. Somos una generación que se la pasa con el celular en la mano, metido en las redes sociales todo el día. Entonces, claro, eso se vuelve tan adictivo, eso se vuelve tan habitual en nosotros, tan automático se hace en nosotros, este tipo de distractores, que cuando nosotros queremos entonces estar metidos en algo, automáticamente estamos pendientes del teléfono, del celular, o estamos pendientes de las redes sociales, o estamos pendientes de la televisión. Y definitivamente eso no nos ayuda a concentrarnos. Yo te invito a que tomes una decisión. En el momento en que decidas estudiar, en el momento en que te dispongas a estudiar, decide también con esa decisión apagar el televisor, poner en silencio tu celular, ponerlo, ¿por qué no?, en modo de avión o en silencio, de manera que tú te desconectes de él, pero no lo tengas cerca, tenlo lejos. Porque qué tal que yo esté ahorita en estos momentos compartiendo contigo y yo tenga mi teléfono, aunque lo tenga en vibración, pero lo tengo ahí, yo veo que está encendiéndose, eso me desconcentra. Entonces yo tengo que tener la disposición y el compromiso, la decisión de mantener mi celular lejos de mí, la televisión apagada, olvidarme de las redes sociales por un momento. Pero además de eso hay un factor que debemos aprender a trabajar nosotros. Y este factor tal vez sea mucho más complicado. Porque ojalá fuese tan fácil como apagar el switch del televisor, ojalá fuese tan fácil como apagar el celular y olvidarnos de las redes sociales. Pero cuando se trata de los pensamientos, a veces no es tan fácil. Aunque sí lo es. ¿Ok? Sí lo es, pero en la práctica se vuelve complicado. Alguien decía una vez que tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellos hagan nido sobre ella. Eso es una verdad antigua y la verdad yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es verdad y es propicio para compartirlo ahora. ¿Por qué? Porque es obvio que mientras tú estás estudiando es posible que te vengan muchos pensamientos a la cabeza, pero ahí está, en el que tú no vas a poder evitar que vengan los pensamientos, pero sí puedes evitar que ellos se almacenen ahí. Y aquí cuando yo decía que no es fácil, pero sí es fácil, es porque también sería como pasar un switch. A ver, siempre me gusta poner el ejercicio en la práctica para que entendamos que los pensamientos es algo que uno decide tener o no tener. Porque cuando tú decides pensar en algo, piensas en algo. Si yo te dijera ahora, piensa en un perro, seguramente pensaste en un perro. Si yo te digo ahora, piensa en un elefante, seguramente tú pensaste en un elefante. Así que tú piensas lo que tú quieres pensar. Ahora, si tú pensaras en tu estudio, en lo que estás haciendo y analizaras lo que tú estás haciendo, no quiere decir que no pueda venir un distractor, un pensamiento, pero ese pensamiento, así como vino, lo para afuera, lo desechas. Pasas el switch y piensas otra vez en lo que tienes que pensar. Y a esto es a lo que yo me refiero. Debemos aprenderlo tras hacerlo un hábito en nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo comencé mi vida cristiana, yo comenzaba a leer un libro o comenzaba a leer la Biblia y de repente yo me acuerdo que yo leía y yo me daba cuenta que ya caía en automático. Es decir, leía sin prestar atención, leía sin concentración, leía y cualquier cosa venía a mi mente y yo seguía leyendo. Es increíble, uno tiene la habilidad de leer y no prestar atención a lo que está leyendo. Esto es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo caí en cuenta de eso. Lo más difícil es que tú caigas en cuenta de ese detalle. Porque en el momento en que tú caigas en cuenta de que estás en automático, de que estás leyendo, pero no estás prestando atención, así como le decía el etíope, ¿verdad? A esta persona, a Felipe, tú estás entendiendo lo que lees, estás prestando atención, estás concentrado. Eso es lo que quiero que tú rescates de esta recomendación, de esta sesión. Por lo tanto, cuando nosotros estemos leyendo, estudiando, tratemos de concentrarnos al máximo. Es decir, no es que voy a estar así como que, wow, en una presión. No, relájate. Pero entiende que cuando tú te sientes que estás en automático, para y vuelve a empezar. Así me resultó a mí.
¿Y qué pasó? Que con el tiempo, de tanto parar porque entendí que no estaba prestando atención, aprendí también a corregir, a prestar más atención, porque imagínate, al principio me costó a veces tanto que yo leía un pasaje o un párrafo de un libro y lo tenía a veces que leer 10 veces, pero porque no le estaba prestando atención, no porque no lo entendiera, sino que no le prestaba atención, no me enfocaba en ello. Por lo tanto, yo te invito a que tú hagas el mismo ejercicio. Ya después, con el tiempo, ya no tenía que leerlo 10 veces, tal vez lo leía 3 veces. Y sin embargo, ya hoy en día siento que le presto mucha más atención a lo que leo, a lo que estoy pendiente, porque ya voy preparado con la atención necesaria, con el interés necesario, con el enfoque necesario para yo poder entender y comprender. Entonces, esto es un ejercicio, esto es una cuestión de hacerlo hábito. Así como está el hábito de leer sin prestar atención y hacerlo en automático, se puede hacer el hábito de leer prestando atención y enfocándose. Y yo creo que tú sabes el poder que tiene cuando nosotros nos enfocamos. Así que te invito a que a partir de ahora, en nuestro próximo módulo, vamos a estudiar algunos consejos muy, pero muy importantes acerca de la Biblia, de cómo estudiar la Biblia. Estas fueron recomendaciones, ahora después vamos a ir con consejos. Esto se va a poner interesante. Así que te invito a que todas estas recomendaciones que hemos recopilado en este segundo módulo, empecemos a ponerlas en práctica desde ya. Bueno, espero que te haya podido también servir y que la aproveches al máximo esta sesión. Y nos veremos entonces en nuestro tercer módulo, los consejos para el estudiante de la Biblia. Que Dios te bendiga.